Consejo Privado de Competitividad. Para ello nos acompañará Andrés Cadena, Senior Partner de McKinsey & Company. Fernando Zavala, presidente del Consejo Privado de Competitividad. Y Jaime de Altaus, periodista y antropólogo, quien conducirá este espacio. Y bien, buenos días. Todos sabemos que hemos perdido terreno en los rankings de competitividad. La productividad de la economía peruana ha venido cayendo y a ese ritmo pues no vamos a poder converger con los países desarrollados. Estamos creciendo a tasas muy bajas que no permiten reducir la pobreza, esta incluso está aumentando, no permiten generar empleo en la cantidad suficiente y menos aún empleo formal. Y entonces el asunto es serio, es preocupante y es urgente. Necesitamos llevar adelante un conjunto de reformas que aumenten la productividad del país y eso merecería la máxima prioridad del gobierno en este momento, del gobierno y del Congreso. Desde el lado del sector privado ha habido un aporte fundamental en este asunto. La gran noticia es que se ha creado el Consejo Privado de Productividad o de Competitividad y que va a tener su primera manifestación precisamente en esta mesa. Fernando Zavala es quien preside este consejo y nos va a presentar las propuestas que ha ido trabajando a lo largo del año. También estamos con Andrés Cadena, que es colombiano y es socio senior de McKinsey, un experto en estos temas, que va a disertar también acerca de este asunto. Bueno, muchísimas gracias por invitarme hoy a esta reunión tan importante del CADE. Yo les voy a hablar rápidamente sobre competitividad y productividad y quisiera empezar por compartir con ustedes probablemente, la lámina es suficientemente grande, un estudio que acabamos de terminar en el McKinsey Global Institute, que es nuestro think tank de desarrollo económico, en donde cogimos a los distintos países del mundo y los organizamos en una clasificación dependiendo de su capacidad de crecer y seguir creciendo de una forma incluyente. Y lo que encontramos es que China queda por fuera del rango, el desempeño de la China ha sido absolutamente fenomenal, pero cuando uno coge el resto de los países del mundo, los puede organizar alrededor de 4 o 5 categorías. Unos que están haciendo realmente un avance muy importante en competitividad y productividad frente a la barra de los Estados Unidos y lo han hecho de largo plazo y tienen unos crecimientos de 50 años, de 40 años realmente sorpresivos, sorprendentes. Otros que en los últimos años han mejorado, a propósito Perú está en ese grupo, con República Dominicana, por el desempeño reciente. Y después ve uno dónde está el mundo desarrollado y una serie de países del mundo en desarrollo que están estancados o que inclusive se han ido rezagando en competitividad frente a los Estados Unidos en los últimos años. Cuando abrimos y miramos qué tipos de países hay ahí, lo que encontramos es que América Latina está en general en los países, como región, está considerada como estancada. Y hay algunos países que lo han hecho mejor en los últimos años, en particular, como les comentaba, lo ha hecho mejor la República Dominicana, lo ha hecho mejor Perú, pero en general la región está estancada. Entonces nos dimos a la tarea de tratar de entender por qué decimos que la región está estancada relativo al resto del mundo y qué implica. Y para eso les quiero mostrar una lámina que a mí me sorprendió muchísimo. Esta lámina resume nuestro modelo de desarrollo económico en América Latina. Y les voy a contar una historia en los próximos 4 o 5 minutos que explica ese modelo de desarrollo. América Latina, como el resto del mundo, se empieza a desarrollar y el gran detonante del desarrollo se da en el siglo XX. ¿Y cómo ocurre? Ocurre cuando el ser humano empieza a utilizar su cerebro y no solamente sus manos, y empieza a desarrollar tecnologías
que las conocemos como la innovación, que le genera una productividad. Dicho de una forma muy sencilla, anteriormente, cuando uno iba a trabajar en el campo, una hora hombre trabajada era lo que el hombre fuera capaz de sacar, y eso lo hacía con un azadón. Cuando aparece la revolución industrial y aparece la máquina de vapor y aparecen los tractores, esa hora hombre trabajada ya no es equivalente a la fuerza humana, sino a la capacidad de utilizar la innovación, que es la tecnología, para poder producir más por hora trabajada. Y es el uso del tractor. Y lo mismo pasa en todas las áreas de la economía. Eso es innovación. Eso es lo que genera productividad. El uso de las máquinas, el uso de procesos para mejorar la capacidad del ser humano de producir. Cuando miramos eso, uno puede descomponer los crecimientos del mundo. Acá estamos mirando del año 67 al año 2017, un periodo muy amplio, y vemos el crecimiento del mundo. Y lo tratamos de descomponer. El crecimiento promedio del mundo es más o menos 3.6% durante ese periodo. Cuando uno trata de descomponer ese crecimiento, uno lo puede descomponer de una forma bastante sencilla. No es exactamente igual, y acá los economistas me pueden corregir, pero básicamente lo que estamos viendo es cómo crece el valor agregado de la economía, y el valor agregado es básicamente la cantidad de horas trabajadas multiplicado por la productividad por hora. ¿Cuántas horas le meto yo a la economía multiplicado por cuánto le saco a cada hora en términos del uso y utilización de los factores? Si descomponemos ese crecimiento y miramos base 100, ¿cuánto es horas trabajadas y cuánto es productividad por hora? Lo que encontramos en América Latina, desafortunadamente, es un modelo en donde hay muy poca innovación, hay muy poca productividad. Lo que ha generado el crecimiento de América Latina es básicamente horas adicionales trabajadas, no es innovación. Es decir, son más trabajadores labrando y trabajando que el uso del tractor. Así en el comercio, así en la industria, así en los distintos sectores de la economía. ¿Por qué pasa eso? Nosotros, durante la segunda mitad del siglo XX, tuvimos un crecimiento exponencial en nuestras economías, que ocurre principalmente por una migración del campo a la ciudad, cuando después de la Segunda Guerra Mundial empiezan a aparecer oportunidades interesantes de trabajo. Ustedes ven el crecimiento exponencial de Lima, pasando en los años 60 hoy en día de 2 millones a 10 millones, y un crecimiento que no para. Y venía impresionado viniendo de la ciudad cómo sigue expandiéndose y expandiéndose hacia el sur. ¿Eso qué implicó? Cuando la gente llegó a las ciudades, no solamente es la migración que se da, sino que hay una explosión demográfica. Esa explosión demográfica crea muchísimos jóvenes que tratan de entrar a trabajar en el modelo actual. Y el modelo actual no tiene suficientes oportunidades de trabajo formal. No generamos suficientes oportunidades. El Perú crece, es verdad, pero el gran crecimiento del Perú, y uno lo mira acá de largo plazo, 94% del crecimiento se explica por esos jóvenes que nacieron y entraron a la masa laboral, pero no consiguieron oportunidades formales. ¿Cuál es el resultado de eso? El resultado es un modelo en el cual no hay todavía una capacidad de inclusión en la economía que permita que esos jóvenes tengan una progresión social. Afortunadamente, en el caso peruano, en los últimos 10 años, esa tendencia ha cambiado, excepto los últimos 2, pero si tomamos la última década, 8 años muy buenos, 2 regulares, y este número que ven de 6.94 ha cambiado alrededor de 25.75, lo cual implica que ha habido una mayor capacidad de innovar en el Perú en los últimos años. Ese modelo no es el modelo que se ve en el resto de las economías, ni siquiera en el África. No estoy hablando de la China, que por supuesto no lo es, no estoy hablando del Asia. En grandes países del África ya se está viendo un 50-50. ¿Qué es lo que implica eso? Lo que está implicando es que estamos siendo capaces en otras partes del mundo de crecer mucho más basado en la innovación que basado en la fuerza bruta. Ese modelo no es sostenible. Y les voy a explicar por qué no es sostenible. Resulta que ese es el modelo fruto de la expansión demográfica.
de las grandes ciudades en América Latina. Pero eso, que fue esa expansión cuando nos conocimos todos llegando del campo, que genera esa cantidad de poblaciones urbanas, esa tendencia se empezó a reversar ya hace unos 15 años. Llegó a su pico y empezó a devolverse. Y las tasas de natalidad en América Latina ya han caído a la mitad. No hay hablar de la China, que por una política probablemente errada de un niño por familia, ya la pirámide se invirtió, ni hablar de buena parte de Europa que está pasando. En América Latina esa tendencia se invirtió. Ya la tasa de natalidad promedio está en 2.5 y estaba en 5 y pico. ¿Qué implica eso? Que no hay tantos niños que estén naciendo y entrando a la masa laboral como como adultos saliendo de ella. La famosa pirámide poblacional, que siempre la vemos así, se está volviendo un cilindro y se va a invertir. En el caso colombiano en el 2038, en el caso peruano unos años después. Perú tiene todavía población más joven en promedio que el resto de América Latina. Pero la implicación de eso es que el modelo de crecimiento histórico del Perú se secó. Si el modelo es 94-6 o 75-25, basado en horas hombre brutas, entrando al sistema, y esas horas hombre brutas van a caer y van a caer en más de la mitad, hay una tasa máxima de crecimiento para el Perú si no empieza a innovar y a transformar la economía, que no pasa del 3,5%. Para Colombia es peor porque la población es más vieja. Para Colombia es 2,2%. Creciendo al 2,2% en Colombia, creciendo al 1,9% en Brasil, creciendo al 1,8% en Argentina, creciendo inclusive al 3,5% en Perú, América Latina nunca sale de la situación que tiene. Nunca. Y es absolutamente peligroso en un mundo como el que estamos viviendo, completamente interconectado. Porque las expectativas de la población son las mismas sentados nosotros aquí o sentados fuera de esta carpa. Todos tienen acceso a las redes sociales. Y las expectativas son las mismas, de mejor educación, de mejores oportunidades de trabajo, de mejor calidad de vida. Y cuando no se logran, en un mundo tan interconectado, se dan las polarizaciones y los vaivenes políticos que estamos viendo en América Latina, incluyendo al Perú. Ese es el gran reto que tenemos. Ahora, ¿cómo entonces cambiamos ese modelo? Yo creo que yendo a lo más básico de lo básico, y es cómo se crea valor en una economía. Cómo se crea valor, cómo se crea crecimiento inclusivo o incluyente en una economía. Si lo bajamos a lo más básico y la explicación más sencilla, probablemente este circulito lo explica. Es generando unas empresas, que son quienes generan la mayoría del trabajo, la mayoría de los bienes y servicios, que sean productivas, que inviertan, que tengan un incentivo a invertir en tecnologías. Si esas empresas invierten en tecnologías, si tienen los incentivos correctos para reinvertir sus utilidades y desarrollar productos más sofisticados, fruto de la tecnología, eso debe traducirse en una economía en mayores ingresos para la economía. ¿Y qué son los ingresos? Los ingresos es las utilidades que generan las compañías más los salarios que devengan las personas. Si hay mayor productividad, hay mayor producción, hay mayor crecimiento, ese crecimiento se deberían volver ingresos. Y esos ingresos son, primero, utilidades para las compañías y segundo, son salarios para los empleados. Ese es básicamente el modelo. Si eso funciona bien y se generan utilidades y se generan salarios, esas utilidades y esos salarios van a mover la economía. Cuando hay buenos salarios en la economía, hay empleo y hay buenos salarios, el salario le sirve a la gente para cumplir con sus necesidades básicas y le sobra. Y cuando le sobra, genera consumo. Cuando se genera ese consumo, más allá de las necesidades básicas, eso se vuelve una demanda. Esa demanda hace que los empresarios se den cuenta que es interesante invertir porque tienen mayor posibilidad de crecer. Y esa demanda lo que genera es que las utilidades que se generaron, que se pagan o en dividendos o se reinvierten, terminan siendo en buena proporción reinvertidas. ¿Y en qué se reinvierten? Se reinvierten en nuevas tecnologías, nuevas líneas de producción, nuevos servicios que demandan mayor conocimiento. Al demandar mayor conocimiento, implica que tengo que entrenar a mis empleados.
Cuando los entrene, son una fuerza laboral capacitada y tengo que pagarles mejor. ¿Y qué pasa? El círculo se mueve y se genera productividad fruto de esas inversiones en tecnologías que generan mayores salarios, que generan utilidades, que generan mayores ingresos, que generan consumo, que generan demanda, y la economía empieza y se mueve. Y esto pasa en Perú, pasa en los Estados Unidos, pasa en la China. No hay ninguna economía del mundo que no se comporte así. Entonces, cuando uno lo lleva a lo micro, lo más pequeño, dice, ¿cómo movemos este círculo y por qué no se mueve? ¿Qué es lo que está pasando en el caso de América Latina? Cuando vamos al nivel de este círculo de qué está pasando en el día a día de la economía, hablamos de producción. La producción se ha basado en mano de obra y no se ha basado en tecnologías. Al estar basada en mano de obra y no tecnologías, los ingresos terminan siendo muy importante la forma en que se distribuye el ingreso. Los ingresos de la economía vienen a generar capitales, generan utilidades, pero desafortunadamente, como hay tanta gente joven que entra al sistema y no entra a hacer trabajos formales ni a hacer trabajos que requieran mano de obra capacitada, entran en salario mínimo o equivalente. Y al entrar en salarios tan bajos, no generan un aumento importante de las bases de salarios. ¿Y qué es lo que pasa? El consumo es débil. Al ser el consumo débil, no somos capaces de generar las demandas requeridas. Al no generar las demandas requeridas, no invertimos lo que tenemos que invertir, y cuando lo hacemos con base en mano de obra barata y no en productividad. Y eso es lo que está pasando desde hace 50 años en América Latina. Si uno toma la misma foto para el Asia, pasa exactamente lo contrario. Lo que han hecho es rápidamente identificar cómo generar productividad. Que cuando uno le quita la máscara a la productividad y a la innovación, que suena súper de una caja negra, es cómo utilizo las tecnologías existentes que ya están desarrolladas para avanzar en la economía. Eso es lo que hacen. Entonces, por eso uno ve en la China esos incentivos tan grandes a la inversión productiva, asociados con joint ventures para capturar el conocimiento. Por eso la inteligencia china, a propósito, no es inteligencia militar, es inteligencia comercial. Son expertos en robarse las patentes. Necesitan desarrollar el conocimiento muy rápidamente. Por eso la inversión que se hace es una inversión, y la inversión social es una inversión en educación, porque necesitan que esa masa laboral se entrene rápidamente, y es educación y formación. Y el modelo es diferentísimo. El modelo es cómo genero una economía apta para la inversión y cómo utilizo los recursos excedentes pocos o altos que tengo para formar a la gente lo más pronto posible para que pueda participar del ejercicio, para que las empresas encuentren la mano de obra necesaria para hacer un match con la inversión, que son tecnologías y máquinas, y cómo muevo la economía. Y ese ha sido el modelo asiático. No hay ningún milagro. No hay un milagro en el Asia. No son más inteligentes que nosotros. No están más preparados que nosotros. Todo lo que han hecho es volver a lo básico. Y el básico es una economía de mercado. En la China es una economía de mercado, en la parte económica. Y lo que hacen es que este círculo se mueva. Productividad, ingresos, salarios, consumo, demanda, inversión en tecnología, productividad, ingresos, salarios, consumo, demanda. ¿Y el rol del gobierno? ¿Cómo facilito que lleguen a esas inversiones? ¿Y el rol del empresario? ¿Cómo entiendo lo que está pasando en los mercados para traer las mejores tecnologías de mayor conocimiento? ¿Y el rol social? ¿Cómo preparo a la gente? Y no hay un secreto detrás de eso. Eso es todo lo que hacen. Pero nosotros, sin embargo, no hemos sido capaces. No somos capaces de mover ese círculo en la misma forma. ¿Por qué? Productividad y competitividad están correlacionadas. Cuando uno mira los distintos factores que afectan la competitividad, y en el informe que Fernando ha venido liderando se ven, todos son relevantes, pero miremos las barritas. Es Perú. ¿Dónde está Perú? Perú básicamente está relativamente bien. Ahí tenemos el mejor en el mundo, el mejor de América Latina, ¿y dónde está Perú? Y el peor de América Latina. Pero si miramos en instituciones, si miramos en inversión en infraestructura, creo que se me acabó el tiempo,
Y si miramos en tecnología e innovación, ahí es donde estamos más mal. Miremos lo que acabo de decir. ¿Qué requerimos para mover la productividad? ¿Qué requerimos para generar un crecimiento inclusivo? ¿Qué requerimos para meter a toda esa gran cantidad de gente que vive en favelas y en barriadas en la Gran Lima? Generarles oportunidades. Pero esas oportunidades no se generan a punta de salario mínimo en proyectos de inversión en donde no hay desarrollo tecnológico y no justifica contratarlos. ¿Dónde está Perú? En infraestructura, en preparación tecnológica y en innovación. Casi que cercano a Haití en algunos de ellos. Ojo con esto, gran mensaje. Cierro, me salto unas láminas que son muy interesantes, pero cierro con un comentario. ¿Qué se requiere entonces? Por un lado, fortalecer la competitividad para atraer esa inversión. El secreto está en atraer inversión productiva, local o extranjera, que nos traiga las tecnologías a las empresas, no al 3% de las empresas representadas en esta sala. Esas ya las tienen. Al otro 97% que no las tiene, que viven en la economía informal, que no tienen acceso a esas tecnologías. ¿Cómo logramos crear unas empresas clase media? Y muchas de ellas. Hay una oportunidad hoy, acelerar la innovación y la transformación digital. Tenemos una gran, me parece que han hablado todo el tiempo de la transformación digital y de la era digital, hay una oportunidad de leapfrogging. Si no la aprovechamos, no quiero ser aguafiestas, perdemos otros 50 años. Tenemos que hacerlo. Y para eso hay muchas recetas, pero el tema central es, nuevamente, hay que cambiar el modelo de crecimiento, un modelo incluyente, basado en innovación, basado en gran inversión en productividad y tecnología, que permita pagar mejores salarios. Hay que cambiar el modelo social que tenemos en América Latina, de estar en este momento subsidiando, a utilizar esos recursos para generar oportunidades entrenando a la gente, y hay que fortalecer las instituciones para que los leakages que se van en impuestos mal generados o en rentas por oligopolios y monopolios no se den. Ese es el gran mensaje. Muchas gracias. Qué pena que me pasé. Una circunstancia de que la productividad, decía al principio de la presentación, viene cayendo en el Perú. Una buena noticia ha sido que IPAE creó el Consejo Privado de Competitividad, presidido por Fernando Zavala, en un contexto, en un medio en el que el empresariado, digamos el alto empresariado nacional, todavía no se ha animado a crear think tanks, que es un tema que fue comentado y discutido el día de ayer. Y entonces, en ese sentido, hay que felicitar a IPAE por la iniciativa de crear ya un think tank, que es en buena cuenta el Consejo Privado de Productividad es un think tank, pero necesitaríamos que haya uno o más, hay más think tanks, más que tomen, que vean, que tengan un rango, digamos, de preocupación mayor, ¿no es cierto? Pero esto es un gran avance. Fernando, vamos a conocer las propuestas del primer think tank peruano. Gracias, Jaime. Primero que nada, agradecer, como siempre, a IPAE por invitarme aquí a presentar en el CADE. Algunos recordarán que estuve hace 2 años aquí también, como servidor público, presentando varios temas, y hoy día regreso. Ahora, mi presentación como funcionario público y ahora mi presentación, como dice Jaime, desde este centro de pensamiento, think tank de competitividad, tienen un objetivo común, que es el Perú, es decir, hablar del Perú. Y no les vengo a hablar del Perú en términos de la política y esos titulares que nos molestan el día a día, no les vengo a hablar de gastronomía, no les vengo a hablar de fútbol, aunque estamos contentos de haber ido al Mundial de Fútbol, vengo a hablarles de competitividad y cómo podemos llegar a ese Mundial de la competitividad. Quiero que pongan su mente en blanco y piensen cómo nos gustaría tener un Perú en el 2035. Piensen en esos titulares que quisiéramos ver en los principales medios de comunicación sobre el Perú. Yo aquí les he hecho una propuesta de lo que a mí me gustaría ver y lo que estamos trabajando desde IPAE, desde el Consejo Privado de Competitividad, para lograr.
Algunos dirían, Fernando está loco, algunos dirán, esto es imposible de lograr. Lo que venimos a proponerles hoy es cómo podemos trabajar para llegar a que esto sea una realidad. Una realidad en términos de que somos un país transparente y estamos en la lista, en los primeros en la lista de transparencia que se publica todos los años. Estamos también segundos en el índice de competitividad a nivel regional. Hoy día estamos sextos. Tenemos 40 años ya de crecimiento en el 2035 y si ven todos estos titulares hay una base común que es la educación. La educación que nos lleva a innovar, la educación que nos lleva a tener trabajadores cada vez más capacitados y productivos. Lo que les vengo a plantear hoy es cómo podemos hacer para llegar a ese 2035. Algunos dirán, no se puede. Ahora quiero que no piensen en el futuro, sino vayan 17 años hacia atrás. Muchos cadeístas seguramente estuvieron aquí. Quiero que piensen en el año 2000. El año 2000 tuvimos la renuncia de un presidente. En el año 2000 no crecíamos. En el año 2000 habían conflictos internos. Sin embargo, hoy han pasado 18 años desde 2000 y hemos logrado cosas que nunca nos hubiéramos imaginado. Y es lo que creo que nosotros podemos lograr si nos ponemos de acuerdo en estos próximos 17 años. Entonces, miren lo que hemos hecho en los últimos 17 años. El PBI per cápita se multiplicó 3 veces. Julio Velarde está por aquí, él seguro me va a decir, yo sí me lo imaginé. Pero acuérdense, el año 2000 no hubiéramos pensado que hubiéramos triplicado. No hubiéramos pensado tampoco que podríamos haber triplicado la inversión privada. Y veo muchos agroexportadores por aquí, estoy seguro que ninguno se imaginó que íbamos a multiplicar por casi 7 veces las exportaciones. Y lo más importante, estoy seguro que nadie de los que están en esta sala hubieran pensado en el año 2000 que íbamos a reducir la pobreza en más de la mitad, sacando a millones de personas de la pobreza. Entonces, hace 17 años creo que no imaginábamos lo que podríamos hacer en términos macroeconómicos, en términos económicos. Lo que les planteo el día de hoy es que pensemos en los 17 próximos años. Pensemos en el 2035 y pensemos todo lo que podríamos lograr si realmente nos ponemos a trabajar. Sin embargo, lo que se logró en macroeconomía se logró con mucho esfuerzo. Sin embargo, lo que viene por adelante, lograr estas reformas de productividad que ha hablado Andrés, esas reformas de competitividad, necesitan esfuerzos aún mayores de lo que hicimos en los temas económicos. ¿Por qué? Porque son temas institucionales, son temas que trascienden a los temas económicos, son temas además donde se necesita el consenso de muchos para lograr. Y ese es el reto que tenemos por delante. Revisando nuevamente y tomando un poco la perspectiva que nos presentó Andrés Cadena, hemos crecido en los últimos años porque acumulamos capital. ¿Qué significa acumular capital? Compramos maquinaria, compramos equipo, invertimos en infraestructura. Es decir, cerramos brechas importantes. Lo hicimos bien. Crecimos, como bien lo mencionó Andrés, porque creció la fuerza laboral. Más peruanos. Tuvimos ese bono demográfico que aún lo tenemos. Estos dos fueron los principales componentes del crecimiento en el Perú. Esos 17 años que hemos mostrado que todo crecía. Sin embargo, lo que no estuvo presente de una forma importante es la productividad. ¿Y qué es la productividad? Es cómo hacer más eficiente el capital y cómo es hacer más eficiente la fuerza laboral. Parecido a los números que mostró Andrés, acá mostramos en los últimos 60 años cuánto del crecimiento de estas regiones vinieron por productividad. En el caso de Europa, 34%, América del Norte, 26%, Asia, 12%, y Latinoamérica, 1.7%. Y el Perú, seguramente cercano a ese número, a veces más, a veces menos, pero la tarea está pendiente.
no nos hemos dedicado a hacer las reformas de segunda generación. Hicimos buenas reformas en los 90, la parte económica, hicimos apertura comercial interesantísima a principios de los 2000, pero no nos hemos preocupado de hacer esas segundas reformas, que son las reformas institucionales, que nos van a llevar a otro nivel de crecimiento y de bienestar. Y por eso es que IPAE anuncia el año pasado la creación de 2 iniciativas: Empresarios por la Integridad, para luchar contra la corrupción, y 2, el Consejo Privado de Competitividad. ¿Para qué? Para proponer desde el sector privado propuestas para mejorar la productividad. Queremos desterrar lo que le hemos llamado el círculo vicioso. Ese círculo vicioso, dice, al lado izquierdo tiene a la empresa y al lado derecho al sector público. Y el tú significa: tú tienes la culpa, tú no me llamaste, tú no me dijiste, tú no hiciste. Ese círculo vicioso que nos dice: oye, somos lentos, falta de capacidad, hay desinterés, hay desconfianza y no hay compromiso. Y IPAE lo que propone es el círculo virtuoso, es decir, desde el sector privado, generar propuestas que podamos llevar al sector público para que se implemente, para que se discutan. Como bien lo hemos conversado todo el día de ayer, lo que necesitamos hoy día en el Perú es discutir ideas, propuestas, y no pelearnos. Entonces queremos que sobre la base de propuestas se generen consensos, colaboración y confianza entre el sector público y el sector privado. Esta es una idea que no parte del Perú, lo hemos revisado. Yo he tenido la oportunidad de viajar a Chile, a Colombia, a México. Ya existen consejos privados de competitividad. Hemos tomado lo mejor de otros países para implementarlo aquí en el Perú. Ya 15 años en México, 10 años en Colombia. Ahora el presidente Uribe nos va a contar sobre estas iniciativas. No estamos tarde. Creo que es una oportunidad que recién estamos tomando y estoy seguro que tendrá impacto positivo. Ahora, ¿a qué nos hemos dedicado? Este es el índice de competitividad medido por el Foro Económico Mundial. Estamos a mitad de tabla, estamos número 63. Es más, del último año hemos descendido 3 posiciones. Hay 12 factores que analiza el índice de competitividad del Foro Económico Mundial. Podrán adivinar en cuál somos número 1. Estabilidad macroeconómica. Sin embargo, como les dije, no hemos podido replicar los procesos que utilizamos para tener una macroeconomía espectacular en el resto de factores. Ese resto de factores que tiene que ver con institucionalidad, que tiene que ver con los sistemas de justicia, que tiene que ver con los mercados laborales, que tiene que ver con innovación, como decía Andrés Cadena. Ahí, el último año hemos bajado en 7 los factores. Nos hemos mantenido igual en 3 y hemos mejorado en 2. Sobre estos 12 factores, el Consejo Privado de Competitividad, el primer año ha seleccionado 7, que es ahí donde hemos puesto todo nuestro esfuerzo. Y hemos utilizado 3 criterios. Uno, de urgencia, como decía Jaime, no podemos seguir retrocediendo. 2, el impacto que pueden tener esas medidas que estamos proponiendo en el bienestar de la gente. Y 3, en la evidencia, es decir, no podemos seguir legislando, proponiendo, sin base a evidencia, a números, a propuestas que realmente tengan un contenido detrás. Y así hemos terminado en el primer informe de competitividad 2019 que tienen ustedes en sus carpetas. Les pido que lo toquen, lo abran y vayan, por ejemplo, a la página 144. En la página 144 van a encontrar un listado de las 15 propuestas que ha hecho el Consejo Privado de Competitividad para mejorar el sistema de justicia. Y es solo un ejemplo. Y en las 40 páginas antes del número 144 está el diagnóstico, el análisis y las propuestas de por qué hemos elegido esas 15 propuestas. Hemos trabajado estas 77 propuestas en estos 7 ejes y hemos tenido la colaboración de 100 personas, desde funcionarios públicos, exfuncionarios públicos, sector privado y académicos. Y ahora, en los 5 minutos que me quedan, acuérdense que tenemos toda la sesión de hoy para hablar de competitividad y van a ver temas específicos. Quiero hacerles un resumen de los temas más importantes que hemos propuesto. Primero, infraestructura. ¿Cuál es la brecha
160.000 millones de dólares. Estamos hablando que esa brecha representa 3 presupuestos anuales de la República. Pero aún es peor. En el diagnóstico hemos encontrado que hay retrasos permanentes. Si tomamos los últimos 9 proyectos más grandes que se han dado de buena pro antes del 2014, hoy día encontramos que solo tienen un 31% de avance. Hemos hecho 11 propuestas y acá solo les pongo el ejemplo. 1, el plan de largo plazo. Un plan de largo plazo que establece el nivel de servicialidad que necesitamos. Sobre eso se plantea cuál es la infraestructura que necesitamos y sobre eso recién se dice si va a ser obra pública, va a ser una APP, va a ser iniciativa privada. Pero además es un plan que hace visible lo que quiere el Estado hacer, se aprueba a nivel del Consejo de Ministros y se discute. Un segundo tema importante es no nos quedamos en simplemente el plan. Lo que van a ver hoy día en la discusión son los 20 proyectos que considera el Consejo Privado de Competitividad junto con ANFIN, son los proyectos más importantes de infraestructura que tenemos que hacer en el muy corto plazo. Hemos introducido también nuevas herramientas de gestión. Los PMOs se introdujeron para los panamericanos, existe la posibilidad para reconstrucción. Hoy día es un mecanismo viable que soluciona problemas de programación, planificación y supervisión. Y otro de los temas centrales en infraestructura tiene que ver con el rol de los órganos rectores. Hemos perdido la rectoría a nivel de los ministerios. Hoy muchas veces alcaldes distritales o provinciales se meten en temas de vialidad sin tener parámetros establecidos. Proponemos que regrese la rectoría a los ministerios y además funcionen muchas veces como una segunda instancia para evitar abusos que se dan desde a veces la administración pública. Con estas 11 propuestas tenemos, y van a verlo a lo largo del documento y en la presentación, tenemos una visión que al 2035 se pueda recortar el 79% de la brecha de infraestructura que existe actualmente. Pasamos a laboral. ¿Cuántos peruanos están en el sector informal el día de hoy? 1, 2, 3, no, somos 12.2 millones de peruanos que hoy día están en el mercado informal. Pero lo peor de todo es que además nosotros no somos tan productivos como otros países. Tenemos la mitad de productividad de Chile, tenemos 1/3 de la productividad de Corea. Son cosas que tenemos que cambiar. Hemos hecho 10 propuestas. Un nuevo régimen para la pequeña empresa. Sí, creemos que tenemos que ir a igualar la productividad con realmente los beneficios que se dan a nivel de la pequeña empresa. 2, sí creemos que hay sectores que necesitan tener regímenes especiales de contratación. Queremos que la agroindustria, por ejemplo, no sea una renovación de 20 años, sino tiene que ser una renovación permanente junto con acuícola, junto con forestal. Creemos que es el mejor camino para asegurar un crecimiento ordenado. La remuneración mínima vital es uno de los temas donde hemos dedicado mayor tiempo y realmente entendimos que es una de las mayores variables para crear informalidad. La productividad en Lima es diferente a la productividad en Huancavelica, en Cerro de Pasco. Sin embargo, la remuneración mínima vital, que tiene que reflejar la productividad, termina siendo igual. Lo que estamos planteando es, 1, mejorar la metodología de la remuneración mínima vital y 2, que se planteen remuneraciones mínimas vitales por regiones. No estamos planteando que se disminuya. Lo que estamos planteando es que hacia futuro se tenga en cuenta esa diferenciación, porque lo que está pasando hoy día es que en esas regiones más pobres, donde el costo de vida es menor, lo que está pasando es que no hay ningún trabajador formal, porque todos terminan en la informalidad, porque nadie llega a pagar la remuneración mínima vital. También creemos en el RIA, que es la remuneración integral anual, que es decir, la mensualización de los ingresos. Cuando estamos compitiendo con la informalidad, estamos compitiendo con pagos mensuales. Creemos que todo podría ponerse en un paquete sin disminuir los beneficios, pero la mensualización, el efectivo mensual, va a ser una propuesta interesante. Ya existe a nivel de 2 UITs, se puede ir reduciendo. La última, que es el corazón de los temas de realmente lograr la mayor formalidad en el Perú, tiene que ver con regresar, fortalecer que la indemnización es un mecanismo que existe en el Perú,
para la terminación laboral. Y eso lo dice el Pacto de San José, así que nosotros vamos a trabajar para que desde el Tribunal Constitucional se modifique ese criterio que existe actualmente. Y último tema laboral que creo que es importantísimo, los sistemas de salud. Hoy día, los sistemas de salud, el SIS versus eSalud, es un mecanismo que incentiva la informalidad. La integración que ha planteado justamente la ministra el día de ayer nos lleva en el camino correcto para reducir la informalidad. Tenemos esta gran ambición que al 2035 el 50% de la fuerza laboral esté formal, es decir, casi el doble comparado con lo que tenemos hoy día. Justicia, para ir terminando, 84% de los peruanos desconfía, 5% se calcula que es el costo de la corrupción, y ahí hemos hecho 15 propuestas. Estamos de acuerdo con las propuestas que ha hecho el Poder Ejecutivo y vamos un poco más allá. Tenemos que modificar los sistemas de acceso, de permanencia, promoción, evaluación de jueces. ¿Por qué no pensar en que un estudiante de Derecho en el 6º año diga, yo quiero ser juez? Y que hayan universidades licenciadas y acreditadas que le den 1 o 2 años adicionales pagados por el Estado para que puedan comenzar su entrenamiento, sus estudios para ser juez. ¿Por qué no podemos pensar que las evaluaciones dentro de lo que son del Poder Judicial se haga sobre la base de información, de expedientes electrónicos que nos van dando luces de lo que ha sido la vida del juez? Hoy día no hay información en el Poder Judicial, por eso estamos planteando varios temas en términos de fortalecimiento del área tecnológica y también fortalecer el Consejo Ejecutivo, que viene a ser la administración del Poder Judicial. Ahora, hoy se resuelve más o menos la mitad de lo que entra de casos al Poder Judicial. Es decir, tenemos una acumulación, podemos pasar 3 años sin tener una resolución de algún tema. Estamos proponiendo disminuir la carga procesal en varias propuestas. 1, en lo que son los notarios fuertes, que vean más cosas. 2, fortalecer los arbitrajes institucionales. 3, acercar la justicia a la gente, darle más funciones a los jueces de paz letrados. 4, evitar la permanente pelea que hay entre instituciones del Estado, SUNAT peleándose con su segunda instancia, SEDAPAL con el Ministerio, y todo termina en el Poder Judicial. Y quizás algo central que hemos hecho en la propuesta que vamos justamente a discutir ahora más tarde, tiene que ver con la Corte Suprema. La Corte Suprema hoy es la tercera instancia de todos los procedimientos. Si me ponen una multa de tráfico, yo puedo terminar en la Corte Suprema. Estamos proponiendo que la Corte Suprema regrese a ser una corte casatoria, que realmente vea los temas que tienen que ver con precedentes para la aplicación de justicia en el Perú. Queremos que en el 2035 podamos llegar a ese 96% de resolución de casos durante los años. No voy a pasar por todas las filminas, pero hay una que me gusta. Hemos hecho un análisis, y esto yo no tenía idea cuando estaba en administración pública. Un pequeño empresario, va a revisar 18 normas diarias. Es decir, en el peruano hay 18 normas que se publican, leyes, decretos, resoluciones, directivas, etcétera. 18 al día. Es imposible que un pequeño empresario pueda saber cuál es la legislación actual. Para eso estamos haciendo una serie de propuestas, desde análisis de impacto regulatorio, darle más fortalezas al INDECOPI para la aplicación general de barreras burocráticas, y creemos que con todas las propuestas que van a ver ahora en la discusión de la tarde podemos llegar a un PBI per cápita de $22.000 en el 2035. Si seguimos creciendo entre 3 y 4%, vamos a llegar a un PBI per cápita de 16.000 en el 2035. Si hacemos las reformas que se necesitan, podemos llegar a crecer entre 5 y 6%, lo que nos da un PBI per cápita de 22.000. Y así van a haber durante hoy día varias propuestas en logística, van a haber propuestas en capital humano y van a haber propuestas también en ciencia, tecnología e innovación, que es uno de los temas centrales que mencionó Andrés Cadena poco más temprano. Y esta es nuestra visión al 2035, son indicadores para poder seguir nuestro trabajo y seguir las propuestas que vamos a trabajar, espero, con el sector público. Y hay 2 indicadores que para mí son los más importantes. Pobreza, reducir la pobreza a menos del 10%,
y 2, ese PBI per cápita de 22.236, para finalmente ser un Perú más competitivo. Y para terminar, los dejo con esta visión que tenemos al 2035 y espero haberlos convencido que podemos tener estos titulares en algunos años más. Muchas gracias. Bien, quería comenzar preguntándole a Andrés lo siguiente. Me dio la impresión que el mensaje central de la presentación de Andrés es que el modelo de crecimiento que hemos tenido en América Latina y en el Perú es un modelo poco inclusivo o no inclusivo. Claro, está hablando de los últimos 60 años, habría que distinguir claramente, por lo menos en el caso del Perú, dos etapas. Una, la del modelo proteccionista estatista, que acabó a fines de los 80 y a partir de los 90, un nuevo modelo de crecimiento basado en la apertura económica, el libre mercado, en términos generales. Este segundo modelo, de hecho, ha sido mucho más inclusivo, las tasas de productividad sí crecieron. En fin, hay el Gini se redujo incluso y todo lo demás. Pero por eso yo quería preguntarle a qué se refiere, cuáles son los determinantes de que no sea inclusivo el modelo según lo ve Andrés. Porque estoy viendo la última de sus filminas que no llegó a presentar por falta de tiempo, donde dice: necesitamos mejorar la efectividad de los sistemas de inclusión social. Y dice también Brasil y Uruguay son los únicos países, Brasil es el único país latinoamericano que ha reducido efectivamente la desigualdad, es decir, Brasil es el modelo. Esto me recuerda a mí a Humala, que decía hay que incluir para crecer, y Lula, que venía y daba también este tipo de lecciones acá al Perú, pero comparando los resultados, Brasil, aún los mejores momentos de Lula, creció bastante por debajo del Perú. Y durante Humala ese crecimiento que teníamos acelerado se desaceleró profundamente. Entonces esta teoría no estaría funcionando muy bien. Por eso la pregunta es, el modelo no es inclusivo porque no redistribuye bien, porque no tiene buenos programas de redistribución social, o no es inclusivo porque no tiene instituciones inclusivas, porque no tiene reglas laborales inclusivas, reglas tributarias inclusivas, no tiene un sistema de propiedad inclusivo, no tiene, en fin, ¿por qué no es inclusivo el modelo? Cuando yo digo que el crecimiento no es inclusivo, no es incluyente, me refiero a que los beneficios del desarrollo económico no le están llegando a la mayoría de la población. A eso me refiero. Y tú lo ves desde el punto de vista del ingreso. Cuando uno descompone el total de la riqueza que se genera en la economía, ¿a dónde llega? Si no le llega a mayores salarios a los trabajadores de una forma sostenida y recurrente, no les permite realmente generar una clase media, o no nos permite generar una clase media que se sostenga en el tiempo y que permita efectivamente que la gente mejore sus estándares y su calidad de vida. A eso me refiero, y eso no ha pasado en América Latina. La gran mayoría de crecimiento de clase media que se ha dado, obviamente nosotros vimos, y en Perú también se dio la reducción de la pobreza a la mitad. Esto se ha visto en Brasil, se ha visto en Colombia, se ha visto en los últimos años, y por supuesto que tenemos que aplaudirlo. Pero la inquietud que a mí me genera es que el modelo que hemos generado ha reducido en parte porque ha habido mejoras de productividad que generan mayor estabilidad, que generan mejores salarios, pero también en buena parte por un esquema de subsidios al gasto que han sacado a la gente de la pobreza, pero de una forma bastante artificial, porque no les han generado oportunidades de verdad. ¿A qué me refiero? Trabajo formal. No les ha generado una inversión suficiente en educación y en formación para el trabajo, que va a ser absolutamente fundamental en los próximos años.
Nosotros vimos, todo esto es fruto de la revolución industrial, pero la revolución digital, que es la que se viene ahorita, va a transformar el mercado laboral. Hoy en día en el Perú el 50% de las actividades se pueden ya automatizar. Si lo hiciéramos hoy en día, que no lo hacemos porque los costos de automatización son altos todavía, ¿qué hacemos con el empleo de esa gente? Cuando ya estamos hablando de que la gran mayoría es informal. En la medida que formalicemos, que nosotros invirtamos en tecnologías, si no invertimos en formación para el trabajo alrededor de esas inversiones en tecnologías, esa gente se queda sin empleo. ¿Y qué pasa? Sigue creciendo la informalidad y se devuelve el proceso que hemos seguido. Entonces, para mí, cuando hablo de crecimiento inclusivo, crecimiento incluyente, es la capacidad realmente de poder hacer que nuestro modelo económico incorpore a la formalidad laboral con empleos que vayan mejorando año a año en su remuneración, Andrés, a la gran mayoría de los peruanos. ¿y cuál sería eso es lo que no hemos logrado? ¿Cuál sería la causa principal de que no hay esa incorporación a la formalidad? Porque en el Perú hemos tenido tasas de crecimiento muy altas en los últimos 15 años, digamos 10 años, pero incluso el empleo adecuado, lo que llaman el empleo adecuado, ha mejorado mucho en términos de ingresos, pero no es formal, no se ha formalizado. Entonces, ¿cuál es la causa principal de la informalidad? ¿El hecho de que no hay tecnología o el hecho de que hay normas que dificultan la formalidad? El costo de la formalidad. Son varias. El costo de formalización es una realidad. Nosotros con Santiago Levy en el BID hace unos años hicimos un ejercicio de cuánto le cuesta a una empresa promedio en América Latina formalizarse. Y le puede llegar a costar 300%, es decir, tendría que vender casi 3 veces para volver a tener los mismos ingresos si cumple con toda la normativa y cumple con todos los impuestos. Eso es una locura. O sea, uno entiende por qué no se formalizan, pero eso es un costo de la economía. Sin esa capacidad de formalización no logras nunca las tasas de inversión que necesitas. Entonces, sí hay que facilitar el sistema. Lo que está diciendo Fernando y la propuesta del Consejo Privado es fundamental. No podemos seguir viviendo en un mundo tan autorregulado que es imposible innovar. Un empresario pequeño en Perú tiene que cogerse la cabeza todos los días, tratando de identificar cómo logra navegar en esa gran cantidad de regulación que tiene. Entonces, esa es una base central, pero no es la única ni necesariamente la más importante. Tiene mucho que ver con el modelo, y el modelo es, tenemos tanta cantidad de jóvenes todavía que es mucho más fácil vincular y decir, oye, lo más barato en este momento es la mano de obra barata. Si yo invierto en tecnología y hago un análisis de invertir en tecnología versus contratar más gente bajo mi modelo actual, la mano de obra es barata, entonces mantengo la mano de obra barata. Entonces cojamos un cultivo de flores. En vez de invertir en desarrollo de mayores tecnologías que me generen mayor productividad, contrato más gente. Me sale muchísimo más barato. ¿Y eso por qué pasa? Porque hay un stock de gente buscando qué hacer, caminando las calles a ver qué hago. ¿Cómo cambiamos el modelo? Es la gran pregunta. Sí. Tienes que facilitar que haya inversiones a escala que generen productividad y que generen una demanda de mano de obra. La respuesta viene por facilitar grandes inversiones a escala. Bueno, eso quería preguntarle a Fernando precisamente, porque si uno ve la estructura empresarial en el Perú desde el punto de vista del empleo, vas a tener un montón de gente en la base, ¿no? Trabajando en microempresas, empresas hasta 10 trabajadores. Tienes el 60% de la gente trabajando en empresas de hasta 10 trabajadores. Y tienes, no sé qué porcentaje relativamente importante, trabajando en empresas grandes de más de 50 trabajadores. Pero en las empresas medianas que tienen entre 10 y 50 trabajadores hay una cantidad pequeña, creo que no pasan ni el 9%. Así que no hay empresas medianas en el Perú, hay microempresas, grandes empresas, pero no hay empresas medianas. Entonces, si queremos absorber la mano de obra, formalizarla, necesitamos que haya muchas medianas empresas que precisamente… Algo está pasando con ese tránsito. ¿Por qué las empresas pequeñas no se convierten en medianas? Creo que viene previamente, Jaime, y hay empresas microempresas
Y lo que nos está faltando es fortalecer la pequeña y fortalecer la mediana. Y justamente ahí volvemos al tema de la productividad. La micro es imposible que llegue a esos niveles de productividad, tenemos que apostar por la pequeña empresa. Se han dado casos interesantes. En el 2008, por ejemplo, se redujeron ciertas condiciones, se ajustó, digamos, las condiciones laborales de la pequeña empresa y dio un salto interesantísimo. Se venían contratando como 29.000 personas en promedio y saltó a más de 40.000. Justamente lo que estamos proponiendo nosotros es cómo podemos seguir ajustando esa unidad pequeña empresa, 10 hacia arriba o que llegan hasta casi los 1.700 UITs, para que ese sea el gran componedor que comienza a jalar a los informales desde la microempresa. Bueno, esto podría tener que ver, sin embargo, con algo que mencionaste ahí, el tema del salario mínimo. En el Perú el salario mínimo es muy alto en comparación al salario medio. Y estaba leyendo unas estadísticas. Casi el 50% de la PEA ocupada tiene ingresos por debajo del salario mínimo. 50%, 49 punto y pico por ciento. Lo cual dice pues que es imposible, eso que tú estás diciendo, es decir, pasar las micro o pequeñas empresas a medianas, es decir, para que se formalicen. ¿Cómo se van a formalizar? Si la mitad de la población gana por debajo del salario mínimo. Y el salario mínimo es un punto de partida, porque eso hay que agregarle todos los costos no salariales. En realidad, el salario mínimo es mucho más que el salario mínimo. Y tú estás proponiendo como solución diferenciar Lima de regiones. ¿No habría que diferenciar más bien micro y pequeñas empresas de medianas y grandes, o medianas, micro y pequeñas de las grandes, no sé, o eliminar el salario mínimo, que es un problema para la formalización y para el crecimiento del salario a largo plazo? Estudiamos varias opciones ahí. No queríamos proponer por nivel de empresa porque finalmente terminas promoviendo el enanismo, es decir, que te quedes ahí abajo. Sin embargo, sí creemos que un gran distorsionador de la formalidad es la remuneración mínima vital. Vemos difícil que se pueda eliminar, sin embargo, lo que estamos diciendo es nueva metodología que se calcule periódicamente y dos, diferenciación. Tú no puedes tener la misma remuneración en Lima que tienes en Huancavelica y Cerro Paco. Creo que con eso tenemos que dar el sentido de importancia para los que toman las decisiones de esta naturaleza, que no podemos seguir aumentando sin hacer los estudios y sin diferenciar una remuneración mínima, que es de los grandes limitantes de la informalidad. Pero la informalidad no solo se queda en los temas laborales. Hoy día justamente más tarde hay una sesión que habla de informalidad y vas a ver que es temas tributarios, temas laborales, temas justamente de esa burocracia que no deja que nos formalicemos. Entonces, tiene que ser una serie de medidas que se tomen para dar la vuelta a esos números que tenemos actualmente. Yo tenía una última pregunta, porque no sé si me parece que ya nos ha ganado el tiempo. ¿Ah? Sí, el panel está ahí. Una ultísima, brevemente para los dos. ¿Qué ha hecho el sudeste asiático, los países del sudeste asiático, para crecer como han crecido y para aumentar la productividad como lo han hecho, que no hemos hecho nosotros? ¿O qué es lo que no hemos hecho nosotros que sí hicieron ellos? Fernando, brevemente. Mira, hay varias cosas que hicimos igual, ¿no? La macro, el tema de ahorro interno, que fue importante. Sin embargo, para mí hay tres cosas que son fundamentales. Una, la mirada de largo plazo. Nosotros nos quedamos siempre en el corto plazo. Entonces, mirada de largo plazo, más allá de un gobierno, había políticas de Estado. Dos, el tema de la educación, que es justamente lo que ha salido en la encuesta como lo principal. Dedicaron mucho esfuerzo a mejorar la educación, que es finalmente el facilitador de todo en una economía de bienestar. Y tres, lo que mencionó Andrés, que creo que es el foco en inversión y desarrollo. Para que tengas una idea, en el Perú invertimos 0.12% del PBI en innovación y en los países del sudeste asiático 2.4, es decir, más de 20 veces más. Bueno, necesitamos recursos para eso. Andrés, ¿cuál sería tu respuesta? Rápidamente. Mira, yo te voy a hacer una respuesta políticamente incorrecta. Yo creo que lo que hicieron es que no se enredaron tanto con la política. ¿Cómo? ¿A qué me refiero? Esos países cayeron en cuenta muy rápidamente que necesitaban tener grandes sectores con inversión e hicieron lo que fuera para lograr esas inversiones. Movilizaron la mano de obra hacia esas inversiones, generaron las condiciones para atraer masivamente inversión, mucha extranjera a propósito, en economías que en teoría eran economías cerradas y casi que en algunas de ellas comunistas.
esa inversión que trajeron la condicionaron al desarrollo de clústeres por la forma en que trajeron la inversión, y en ese proceso movilizaron muchísima gente que permitió la creación de industrias medianas y de empresas medianas, y lo vemos hoy en día. Todos esos países que siguieron esa receta tienen unos sectores en los que son número 1, número 2, número 3 del mundo, grandísimas inversiones, empresas medianas, 26 veces más número de empresas medianas que nosotros, y una política muy clara, social, alrededor de educación y formación para poder aprovechar esas oportunidades. Eso fue lo que hicieron. Bien, bueno, yo les agradezco muchísimo su participación. No puedo sino, bueno, brevemente señalar que en teoría están dadas las condiciones para avanzar en una agenda de reformas importante en los próximos meses y años, porque ha habido un cambio estructural en las relaciones entre Ejecutivo y Legislativo, como ustedes saben perfectamente. Ahora no tenemos en el Legislativo una fuerza opositora, beligerante, digamos, sino que el Congreso estaría allanado a cualquier propuesta importante de reformas que hiciera el Ejecutivo. Eso lo han declarado voceros incluso de Fuerza Popular. Se ha hablado hasta de las reformas laborales. Miki Torres ha hablado hasta de las reformas laborales, que estarían dispuestos a aprobarlas. Entonces la pelota está un poco en la cancha del Poder Ejecutivo. La pregunta es, ¿el Poder Ejecutivo tiene una verdadera vocación reformista en el sentido de introducir los cambios para aumentar la productividad de la economía nacional? ¿Va a lograr resolver sus contradicciones internas, las contradicciones que hay en el Consejo de Ministros respecto de los temas de la reforma laboral, por ejemplo? Eso lo deberíamos saber esta tarde en la presentación del ministro Oliva cuando hable del Plan Nacional o de los lineamientos del Plan Nacional de Competitividad. Vamos a ver cómo ese plan va a resolver esas contradicciones, si se va a hablar o no, por ejemplo, de reforma laboral o no. En fin, entonces vamos a estar atentos a esto porque ahora están, repito, dadas las condiciones para poder avanzar, las condiciones políticas de las relaciones entre Ejecutivo y Legislativo para poder avanzar en una agenda de reformas profundas en estos temas. Ojalá que esto realmente ocurra y que las propuestas que ha elaborado y presentado el Consejo Privado de Competitividad sean acogidas y recogidas en este Plan Nacional de Competitividad. Tiene que haber una colaboración, un diálogo público-privado que también es clave para estas cosas, para poder encontrar el camino del desarrollo productivo. Si no hay una interacción fuerte entre el sector privado y el sector público, debería haber una especie de cumbre entre el Consejo Privado de Competitividad y el Consejo Público. Ya ha habido varios temas, Jaime, bueno, saludos, ahí está el ministro de la Producción, está el ministro de Economía, con los cuales hemos interactuado ya muchas veces. Estoy seguro que esto se va a dar. Ah, bueno. Entonces, muy bien.